yéndome digamos, lo más importante que ha ocurrido desde la última vez que nos encontramos, yo creo que lo primero es que sepan ustedes que se logró cambiar la dinámica de trabajo del proceso formal de negociación. Se logró con algunas dificultades, pero se logró darle un mandato a los presidentes de los grupos, de los dos grupos, tanto el del protocolo de Kioto como el de visión de largo plazo, mandato para que elaboraran nuevos documentos que sirvieran de base de orientación para las negociaciones. En particular, el grupo de trabajo que tiene encargada lo que se conoce como visión de largo plazo y que incluye todos los temas, la visión, digamos, integrada de los pilares de Bali, del plan de acción de Bali, no solo logró presentar esa primera versión de documento que le pedimos, sino que en el transcurso de los últimos días, presentó ya el viernes de la semana pasada, presentó ya una primera revisión de ese documento. El primer documento fue muy bien recibido por todas las partes porque facilitaba la comprensión de dónde están los temas que están más avanzados, dónde están los temas más complicados, las distintas opciones que se han puesto sobre la mesa, lo mismo en mitigación, en adaptación, financiamiento, tecnología, formación de capacidad, etcétera. El segundo documento fue revisado muy rápidamente el viernes porque se entregó apenas, se empezó a distribuir el jueves a la medianoche de Bonn, entonces fueron pocas las delegaciones que tuvieron oportunidad de verlo con calma, pero sí se generó un sentimiento de una cierta frustración de que ese segundo documento era más desequilibrado o era desequilibrado comparado con el primero, porque en muchos de los casos ya la presidenta optaba por alguna de las propuestas que estaban en el primero como varias opciones y ella ya escogía una de ellas como la que podía ser suya, y algunos pensaron, la mayoría de países en desarrollo pensaron que se había cargado mucho a la visión de los países desarrollados. La presidenta prometió revisar esos comentarios que se le hicieron el último día, revisar desde luego la sustancia de su propio documento, las opciones, completarlo y probablemente en los próximos días, antes de que pasemos la siguiente fase de negociación, habrá algunos ajustes a ese texto. Pero no obstante que pueda haber ciertos ajustes, mi primera recomendación el día de hoy es que bajen ese documento, que lo revisen, lo vean, está en la página del secretariado, y que es un documento que les puede dar una idea de dónde están los temas de la negociación, pero también la capacidad para influir en las posiciones del propio gobierno de México y de otros países, en la medida en que vean exactamente los términos, los espacios en los que algunas propuestas o iniciativas de ustedes pudieran ser recogidas por la propia delegación gubernamental. Creo que les decía, al margen de que los ajustes que se le hagan, va a ser pues un paso importante el que podamos seguir trabajando con base en ese documento. La siguiente cita es la primera semana de agosto. Nos vamos a reunir en Bonn durante 8 días para ver ese documento y habrá una última oportunidad para avanzar en ese documento, quizá ya en una tercera versión, que se desarrollaría en el mes de octubre, entre la primera y la segunda semana de octubre, y lo más probable es que esa última reunión antes de Cancún se organice en China, o si por alguna cosa no se pudiera concretar el ofrecimiento chino para celebrar esa reunión, sería en Corea. En el Inter, México ha seguido promoviendo algunas reuniones de consultas sustantivas y ha participado en un número muy elevado de reuniones de consulta bilateral, de participación en eventos de todos los niveles, desde el propio presidente de la República, que sigue a través de videoconferencias, a través de su participación en eventos, visitas internacionales, abordando el tema, desde luego los secretarios más directamente involucrados, el secretario Elvira, la secretaria Espinosa, ahora más recientemente el secretario Cordero, por mencionar algunos, la secretaria Kessner, que van, yo diría, increciendo, involucrándose en los temas de la COP, siguiendo la instrucción que dio el presidente, que también es una novedad con respecto a lo último que habíamos platicado,
en el sentido de fortalecer la coordinación interinstitucional a nivel del gobierno federal, la coordinación entre las dependencias. Él quiere que se vea claramente el problema como desde una perspectiva no sectorial, no limitada al terreno ambiental, que sigue siendo fundamental, pero no el único, y por eso la incorporación de las perspectivas de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, Agricultura, etcétera. Y de ahí también el papel de liderazgo que le ha otorgado el presidente a la Cancillería en la parte de la negociación formal. De alguna manera estamos repartiendo responsabilidades en función de nuestras competencias formales y nuestras habilidades respectivas, cada una de las dependencias, y coordinados con el gobierno federal a través de reuniones en la propia presidencia. Creo que de las reuniones por venir, las que pudieran ser de mayor interés para ustedes, estar al tanto, están desde luego una que organiza el propio gobierno mexicano sobre el tema de mitigación, que será la próxima consulta aquí en la Cancillería en el mes de julio. Estamos también ya organizando algunas reuniones a nivel ministerial. La primera de ellas pudiera tener lugar preparada de manera conjunta con Suiza en el mes de septiembre sobre el tema de financiamiento. Otras reuniones a nivel ministerial están siendo organizadas en los márgenes de la Asamblea General de Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a trabajar el tema de adaptación con el gobierno de España, los gobiernos de Estados Unidos y de Costa Rica, que han tomado alguna iniciativa en eso. Los temas de tecnología con el gobierno indio, que también está previendo una reunión a nivel ministerial. Continuamos involucrados en las reuniones promovidas por Estados Unidos de las principales economías. La siguiente de estas reuniones tendrá lugar a finales de este año. Estoy simplemente de memoria recordando algunas de las actividades principales, evidentemente con la ya puesta en operación de la página de internet sobre la COP, y eso ahí podrán encontrar información más precisa conforme la vayamos obteniendo sobre reuniones organizadas por nosotros o en las que participamos o de las que nos enteramos en el camino hacia Cancún. Grosso modo, para cerrar esto y no alargar mucho la presentación, la síntesis sería en el sentido de que hemos mejorado en metodología, tenemos material con el que podemos trabajar. Eso no quiere decir que estemos cerca de acuerdos, hay todavía diferencias importantes en muchos de los temas. Si me refiero a la parte temática, aunque sea muy brevemente, yo diría que los progresos más importantes ahorita se empiezan a ver en el área de financiamiento. Ya hay mayor claridad de cómo se puede manejar este tema y en particular acuerdos sobre la creación de un nuevo fondo, un fondo verde que maneje un volumen de recursos mucho más grande que los manejados hasta ahora para cambio climático. Creo que también si se desatora el tema de financiamiento hay una claridad, comprensión de que los temas de bosques, de lucha contra la deforestación, de tecnología, acceso, transferencia de tecnología y medidas de adaptación también se desatoran, con lo cual se queda como el punto más complicado todavía el de las aspiraciones, las metas de reducción, particularmente las metas de reducción de emisiones de los países desarrollados y el futuro de Kioto. Ese es el tema que tiene todavía pocas ventanas que nos permitan ver luz, o pocos espacios que nos permitan ver luz, pero sin duda la determinación de avanzar en otros temas de la agenda va a tener un efecto positivo, yo creo que también en esto, también el desarrollo sin duda de los compromisos a nivel individual que pueda tener Estados Unidos y la consiguiente reacción china a esto, que no está ya nada más supeditada al posible avance de la legislación en Estados Unidos sobre la materia, sino sobre todo a una serie de medidas que pueda empezar a vislumbrar la administración en ausencia de esa legislación, por lo menos para el año 2010. Entonces yo creo que el escenario es positivo, creo que los retos son sin duda todavía muy grandes y quizá, regresando a nuestro contexto,
propiamente nacional, la parte no me corresponde una gran parte de esa agenda, pero sí el compromiso de fortalecer la interacción, que no sean estas oportunidades de simplemente de intercambio de información y de diálogo, sino que puedan ustedes tener más incidencia en el proceso de negociación misma. Y para eso regreso al punto de que les tocaba al principio, de revisar el documento, de hacernos llegar, no nada más en esta reunión, sino en los días que siguen, sugerencias, propuestas sobre cosas que pudiéramos nosotros hacer nuestras o cosas que pudiéramos trabajar en conjunto con ustedes ya una vez que se desarrollen actividades en Cancún. Señalo un par de eventos como ejemplos, yo creo que va a haber muchos otros, pero como ejemplos estamos trabajando la posibilidad de una reunión sobre el tema, la visión de los pueblos indígenas y el cambio climático. Lo estamos haciendo en conjunto con organizaciones de pueblos indígenas y con la idea de que pueda ser un formato, no simplemente una reunión donde ellos se reúnan y dialoguen entre ellos o ellos se reúnan y dialoguen con nosotros como gobierno, sino que sumemos las dos cosas y todavía una tercera más, que sería la de poder hacer una invitación a un grupo de países, 20, 25 países, que pudieran tener interés en participar en esas reuniones, entender mejor las preocupaciones, las propuestas de los indígenas para nuestros textos y que puedan convertirse no quisiera usar la palabra aliados, pero digamos simpatizantes de sus planteamientos, que a su vez esto pueda tener un impacto durante las negociaciones. Lo mismo estamos trabajando con sector privado, también identificando propuestas e iniciativas del sector privado que nos puedan ayudar pues a resolver temas pendientes sobre los mercados o sobre las acciones o el tipo de acciones que los gobiernos deban impulsar para lograr los volúmenes de recursos que nos estamos comprometiendo y que ya van en cifras de miles de millones de dólares para los próximos años. Cómo conseguirlos, cómo manejarlos, cómo canalizarlos. Yo creo que hay un diálogo, no nada más una sesión informativa, sino un diálogo donde nosotros podamos nutrirnos de las experiencias, de sus experiencias, sería muy útil. En algún momento con Miguel hemos hablado de que debe haber quizá dos formatos, uno de información general y después por grupos concretos, si se va a abordar financiamiento, si se va a abordar problemas específicos en el área de adaptación o de mitigación. Pues a lo mejor hay algunos de ustedes que tengan algún interés particular o una capacidad particular para aportar en esos temas y que no necesariamente en estas reuniones viéramos todos de manera simultánea. Yo me detendría aquí para contestar cualquier pregunta y ojalá iniciar ese diálogo.